El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo». Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
Gloria y honor a ti, Señor. Pueden tomar asiento. Comienza el Evangelio de este domingo diciendo que solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y el Señor, pues, los recibía. Nosotros también somos pecadores y nos acercamos al Señor. Sin embargo, los fariseos y los escribas murmuraban y criticaban de Jesús, porque los fariseos y los escribas, que conocían bien las Escrituras, sin embargo, como se sentían buenos, como se creían santos, como se sentían superiores a los demás, pues incluso se atreven a criticar a Jesús. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Claro, y es que cuando uno pues se cree bueno, se cree santo, se cree mejor que los demás, pues de ahí hay un paso para también juzgar a los demás, claro. Y de ahí hay un paso para no necesitar siquiera a Dios, porque yo ya soy muy bueno, ¿no? La religión es para la gente mala, o para los ignorantes, ¿no? Como algunos dicen por ahí. Pero yo, que soy tan listo, tan bueno, pues no, yo no necesito a Dios. E incluso me tomo el lujo de criticar incluso a Cristo. Bien, y el Señor en esa situación cuenta esta parábola precisamente para dar a conocer cómo, igual que este padre de la parábola es capaz de perdonar a su hijo menor que se le va de casa y a su hijo mayor, que es un envidioso, que es un cumplidor, pero no lo hace con alegría. Jesús, con esta parábola, lo que intenta es dar la verdadera imagen de Dios. Con esta parábola Jesús nos dice cómo es Dios, porque a veces nosotros nos podemos hacer imágenes de Dios que no son ciertas. Tenemos ideas a veces acerca de Dios que no son las que nos dice Jesús, ni nos dicen los evangelios. Entonces el Señor, con esta parábola del Padre misericordioso y de estos dos hijos que están con Él pero no lo conocen y por tanto no lo aman y no disfrutan su vida estando con su Padre, el Señor pues nos dice: este Padre es Dios, Dios es así, es un Padre nuestro, como dirá luego en la oración, que tiene muchos hijos, todos y cada uno de nosotros, todos los hombres y mujeres, y es un Padre que cuando su hijo menor le pide la herencia: dame lo que me corresponde, que me voy. Eso es muy grave, ¿no? Porque pedirle a un padre o a una madre la herencia antes de que muera es como decir: a mí me interesa lo que tienes, no me interesas tanto tú. Y de hecho, por desgracia, a veces se han dado casos, ¿no? Y se dan casos de que cuando los hijos consiguen la herencia ya no quieren saber nada de sus padres, ¿no? Pedir la herencia antes de que muera el papá o mamá es una falta de respeto terrible. Pero este padre acepta, le da, es un padre que respeta
la libertad, Dios respeta nuestra libertad y le da a ese hijo que piensa que es suyo lo que recibe, pero no es suyo, porque es la herencia de su padre. Igual que nosotros a veces decimos, yo con mi vida hago lo que quiero, yo hago lo que me da la gana, mi cuerpo es mío y con él hago lo que me apetezca. Y no nos damos cuenta que todo lo hemos recibido. Ya San Pablo nos recuerda que tienes que no hayas recibido. Si empezando por la vida la hemos recibido, porque nosotros éramos nada, no existíamos, y la vida se nos ha dado, no la hemos alcanzado nosotros para nosotros, sino que se nos ha dado. Decía hoy la palabra de Dios en la segunda lectura, todo procede de Dios, todo procede de Dios. La vida procede de Dios, que nos la da a través de nuestros padres, pero no es nuestra, no es algo nuestro. Por eso cuando nos ponemos soberbios y orgullosos y decimos yo hago lo que quiero, yo con mi inteligencia la puedo utilizar para hacer daño, con mi libertad puedo ser un libertino, mi voluntad en vez de para hacer el bien, para hacer el mal, y pensamos que así somos más libres, lo único que estamos haciendo es derrochar, malgastar la herencia de Dios en nosotros. Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza, que nos ha hecho inteligentes, capaces de amar, libres, con voluntad, que ha dado una serie de facultades y cualidades a nuestro cuerpo y a nuestra alma. A veces, pues, destrozamos la herencia. Como dice la parábola de Jesús, se fue a un país lejano, se fue muy lejos de su padre, y derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. No se refiere solo a las cosas materiales. Derrochamos la herencia de Dios, eso cuando utilizamos mal nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra fuerza física, los conocimientos que tenemos, que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, cuando utilizamos mal nuestra libertad, cuando utilizamos mal los bienes materiales incluso que tenemos, que a veces malgastamos, derrochamos, consumimos, sin darnos cuenta que hay muchos necesitados y que hay gente que no tiene ni lo necesario para vivir. Derrochamos todo lo que Dios nos va dando. No somos agradecidos. Este hijo no es agradecido con su padre. Dame lo que me corresponde, que me voy lejos de ti. Pero cuando todo se acaba, entonces este joven de la parábola se da cuenta que no tiene nada y se tiene que dedicar a cuidar cerdos. Cuando Jesús pone este animal, para nosotros es algo normal. Cuidar cerdos o cuidar caballos o vacas o ovejas, pues es lo mismo, ¿no? Pero para un judío el cerdo era un animal impuro, no comían chancho, por lo tanto no criaban cerdos y consideraban un animal diabólico, el chancho. Por eso cuando Jesús en la parábola pone a este joven cuidando cerdos, es como si quisiera decir, servía a un animal inferior a él y además que simbolizaba para el judío al mismo demonio. O sea, es como decir, se puso al servicio del demonio cuando se alejó de su padre, que está representando en la parábola a Dios. Y es así, cuando nos apartamos de Dios, cuando Dios no es importante en nuestra vida, nos ponemos a servir a cualquier cosa. Servimos a lo material o servimos incluso
al demonio. O nos servimos a nosotros mismos de una manera egoísta. Y tuvo que llegar a esa situación de miseria, de hambre, para que recapacitara. Y a veces Dios tiene que permitir en nuestra vida que haya algo que nos haga sufrir para que recapacitemos también. A veces Dios tiene que permitir algo en nuestra vida que nos hace pensar qué estoy haciendo con mi vida, a quién estoy sirviendo, por quién estoy yo desgastando mi vida. Y este joven recapacitó. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? No piensa en el sufrimiento que haya podido provocar en el corazón de su padre, sino en las cosas materiales. Sigue siendo un egoísta materialista. Sigue siendo ahí. Me levantaré e iré a donde mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Bien, ha dado un paso. Reconoce que ha pecado contra el cielo, contra Dios. Esto ya es un paso importante. Cuando reconocemos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras limitaciones, el mal que hacemos de palabra, de obra, de pensamiento o de omisión, ya hemos dado un paso importante. Estamos en camino de cambio, de conversión. Trátame como a uno de tus jornaleros. Pero este chico todavía no conoce a su padre. Y fue a su padre. ¿Y cómo reacciona el padre de la parábola? Quizá ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros si un hijo nuestro nos hace eso? A lo mejor le hubiéramos dicho: por donde te has ido, te vas. Te he dado todo, lo has derrochado todo, allá tú y tu vida. De repente lo hubiéramos votado. Sin embargo, este padre no vota a su hijo. Y cuando primero, el Evangelio nos dice que el padre lo vio de lejos. Si lo vio de lejos, es que el padre salía todos los días a ver si su hijo regresaba a la casa. Lo estaba esperando. Así es Dios con nosotros. Dios espera a que nosotros nos decidamos a acercarnos a Él. Y cuando Dios ve que nos decidimos, Él sale a nuestro encuentro. No para pegarnos una cuadrada, aunque la necesitamos, ¿no? Sino, ¿qué hace este padre? Cuando estaba todavía lejos, el padre lo vio, se le conmovieron las entrañas, con esta frase se le conmovieron las entrañas. Este padre es padre y madre a la vez, ¿no? Y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Lo recibió como a un hijo. Lo recibió contento, alegre, porque había sufrido mucho por él. Es un padre que ama a su hijo. Dios te ama, a ti y a mí personalmente. Dios nos ama. Aunque seamos pecadores, aunque no lo merezcamos, aunque merezcamos el infierno, Dios nos ama. De esto no tenemos que dudar nunca, que Dios, el amor de Dios siempre es fiel. Y su hijo le hace la confesión: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y el padre, la reacción del padre es: no, tú eres hijo, no puedes dejar de ser hijo. Tú, bautizado, eres hijo para siempre. Y aunque te condenes en las penas del infierno, te condenas como hijo de Dios. No hay manera ya de echar atrás. Somos hijos de Dios desde el día de nuestro bautismo.
Y Dios nos trata como lo que somos, como hijos. Y por eso una vestimenta nueva, un anillo en la mano, signo de autoridad, unas sandalias en los pies, signo de libertad. Los esclavos iban descalzos, los hijos iban calzados con sandalias, y una fiesta, un banquete. El ternerito más gordito que tenían, lo sacrificaron para celebrar una fiesta. Para celebrar una fiesta. Y que todo el mundo participara de la fiesta de Dios. El Señor hace fiesta. Jesús dirá en este capítulo 15 de San Lucas más adelante: hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 que no necesitan convertirse. La alegría de Dios cuando nosotros volvemos a Él arrepentidos de nuestros pecados. Y celebraron el banquete. Este banquete nos recuerda el banquete de Dios cada vez que celebramos la misa, la Eucaristía, en el que el alimento no es un ternero cebado, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo que nos alimenta espiritualmente, la sangre de Cristo que nos perdona y purifica nuestros pecados. Así es Dios con nosotros. Así nos dice Jesucristo cómo es Dios. Y esta es la verdadera imagen de Dios, no otra. No es un Dios cruel, no es un Dios que está vigilándonos a ver si hacemos algo mal para, castigo, ¿no? No es un Dios intransigente, es un Dios paciente, es un Dios que espera, es un Dios que nos busca, que sale a nuestro encuentro. Quitémonos las falsas ideas que tenemos en nuestra cabeza de Dios. Para eso conozcamos a Cristo, que es el que nos dice quién es Dios, porque Él mismo es Dios, es el Hijo unigénito de Dios. Nadie nos puede dar a conocer a Dios más que el Hijo. Todo lo que nos dice Jesucristo acerca de Dios es la verdad sobre Dios. Bien, y así actúa Dios con nosotros. Aparece luego aquí el otro hijo, el mayor, que no se había ido de la casa, que dice que era obediente, que cumplía muy bien, pero a este otro hijo le faltaba algo muy importante. No conocía tampoco cómo era su padre realmente. Vivía con su padre como con una persona desconocida. No tenía confianza, no era capaz de alegrarse, de estar contento. El hijo pequeño era un rebelde y quería pues vivir la vida, ¿no? Así, entre comillas. Y el hijo mayor es cumplidor, es obediente, pero le falta el amor. A los dos les falta el amor hacia su padre. Por eso ninguno de los dos es feliz en la casa del Padre. Nosotros también podemos ser buenecitos, cumplidores, pero si nos falta el amor a Dios, si nos falta el amor a los demás, no somos nada. Este hermano mayor no amaba al Padre, no lo conocía, y si no lo conocía no lo podía amar, pero tampoco se alegra de la vuelta de su hermano, con lo cual no le importó que se fuera. Tampoco sufrió cuando se fue su hermano y le llama ese hijo tuyo que ha derrochado tus bienes con malas mujeres. Todo eso es señal de que este hermano mayor no quería a su hermano menor y no era feliz. El hermano pequeño, cuando su padre lo abraza, lo besa, lo recibe, ahí se da cuenta de que no conocía a su padre, que su padre le ama de verdad. Nosotros a veces pensamos que Dios no nos quiere porque no lo conocemos
y porque no tenemos experiencia del amor del Señor en nuestra vida. Y el hijo mayor, pues igual, el hijo mayor es igual. Y el padre tiene que convencerlo para que participe en la fiesta. Hijo, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo, por eso hay que celebrar una fiesta, porque este hermano tuyo, le dice, le recuerda, este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Nos cuenta esta parábola el Hijo único de Dios, Jesucristo. Él es el Hijo de Dios perfecto. Jesucristo es el que sale a buscarnos. Jesucristo es como el hermano mayor que cuando nosotros estábamos perdidos y destinados al infierno, se ofreció para hacerse hombre y morir en la cruz, para manifestar el amor extremo de dar la vida, para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados e ir a la casa del cielo. Él es el Hijo verdadero y nosotros tenemos que aprender de Jesucristo a conocer y amar al Padre, a nuestro Padre del cielo, a conocer su corazón, sus sentimientos, su pensamiento. Y de Jesucristo tenemos que aprender también a amar a los hermanos, entre nosotros. Y si lo hacemos, cuanto mejor hagamos esto, más felices vamos a ser. Si no lo hacemos, estaremos siempre amargados y resentidos, contra Dios o contra los demás. Pues que el Señor nos conceda esa gracia, ¿no?, de vivir conociéndole y amándole. Y, por amor a Dios, también a los demás. Que así sea.